Estamos en el tiempo de la resurrección del Señor Jesús y llama mucho la atención que Jesús, después de resucitado, se le apareció en varias ocasiones a sus discípulos, y estas apariciones del resucitado se caracterizaron por ser apariciones de diálogo. Jesús dialogó con sus discípulos, dialogó con los discípulos de Emaús, dialogó con los hermanos cuando se les apareció y al partirles el pan se les abrieron los ojos. Luego las diferentes apariciones hubo diálogo. ¿Y qué nos enseña el Señor, el resucitado, con su diálogo con los discípulos y cómo debemos nosotros dialogar entre hermanos? ¿Cómo debe la familia dialogar? ¿Cómo los papás deben dialogar con los hijos? ¿Cómo los hijos deben dialogar con los papás? Nos damos cuenta que Jesús creó conversaciones bilaterales. Jesús habló y los discípulos lo escucharon. Los discípulos les hablaban y Jesús lo escuchaba. A veces en nuestros hogares nos damos cuenta que las conversaciones no son bilaterales como las de Jesús, son conversaciones unilaterales. A veces nos damos cuenta que en las familias solamente habla una persona y los demás todos están como obligados a escuchar. Y eso no es conversación, no es diálogo al estilo del resucitado. En una conversación unilateral, por ejemplo, cuando solamente el papá de la familia habla, él es el que suele dar órdenes, es el que suele hacer preguntas, es el que suele preguntar a los hijos que qué es lo que les pasa, que qué les sucede cuando estos no quieren hablar o no se quieren comunicar, qué es lo que les sucede. O miren, yo quiero que aquí en este hogar me traigan buenas notas, me traigan buenos testimonios, buenos ejemplos. Hermanos, estas son conversaciones unilaterales, donde solamente habla uno y los demás escuchan. La propuesta del resucitado es que en tu hogar, en tu casa, se creen conversaciones bilaterales, donde uno habla, el otro escucha, pero también el otro habla y así pueden autoescucharse cada quien. Qué hermoso es cuando el papá se sienta a escuchar a sus hijos, cuando la mamá se sienta a escuchar a su hija, o cuando el hijo se sienta a escuchar a su papá. Esto es una conversación bilateral, tal como la ejerció Jesús con sus discípulos. A veces también vivimos la trágica experiencia de que cuando el hijo quiere comunicar algo esencial de su vida, no se lo comunica al papá, no se lo comunica a la mamá, se lo comunica a un amigo, porque se siente que con ese amigo puede realizar una conversación bilateral. Se siente escuchado, siente que el otro no está solamente ahí, sino que pone su persona y está dispuesto a colaborar, a ayudarle en lo que necesite. Pero a veces no se da eso con los miembros del hogar. A veces en el hogar cuando hay algún error, cuando hay alguna desilusión, cuando hay algún problema, lo que hay es pleitos, hay discusiones. Entonces esto troncha, ¿verdad? Esto obstruye las conversaciones bilaterales. Pues Jesús te invita en este tiempo de la Pascua, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en el que estamos todos en los hogares. Jesús te invita a crear conversaciones bilaterales. Siéntate un momento a escuchar a tus hijos. Siéntate un momento a que tus hijos te escuchen. No tenga miedo a que tus hijos sepan la historia tuya. No tenga miedo a que si tuviste un error en tu adolescencia, que tus hijos lo escuchen. No te crea un semidios o un superhombre. No, eso ayuda a que se puedan crear los espacios, los caminos para las conversaciones bilaterales en los hogares. Pues vamos a hacer una cruzada a esas conversaciones unilaterales. Los papás escuchen a los hijos. Jesús, Dios, es el Padre de todo y es el que más nos escucha a nosotros. Pues asimismo, los papás escuchen a los hijos. Los esposos que escuchen a la esposa que escuche al esposo y que hayan conversaciones, no solamente tiranía, dictadura, donde solamente uno es el que manda, uno es el que dice.
Pues Jesús resucitado te enseña esto en este tiempo de resurrección. Que el mismo Jesús bendiga tu hogar. Que el mismo Jesús de la resurrección bendiga a tu pareja, bendiga a tus hijos, bendiga a tus padres, a tus abuelos, bendiga a tu comunidad, tu país, bendiga a tu sector. Que el Señor te conceda sus bendiciones y que tú puedas desarrollar espacios de conversaciones bilaterales.